الشام شوفوا شو صاير فينا قتل وتشريد وخوف رعب مسيطر علينا احنا أطفال الشام شوفوا شو صاير فينا قتل وتشريد وخوف رعب مسيطر علينا أحلام الطفولة فينا لساتها ما كبرت معنا اللي يا ظالم هالشعب شو عملنا لا تقتلنا أحلام الطفولة فينا لساتها. Y hoy le dedicamos el programa a la solidaridad. Bienvenidos refugiados, de la mano de nuestro compañero Tony López del Círculo de Piloña. Muy buenas noches a todos y adelante, compañero. Bueno, ante todo, buenas noches a todos y espero que el verano que hoy os haya gustado mucho, que lo hayáis pasado bastante bien. Este programa, bueno, nosotros íbamos a empezar la temporada el día 7 y estuvimos hablando y realmente mientras estábamos intentando prepararlo lo que vimos fue pues un estallido social bastante impresionante con la crisis de los refugiados. Entonces nos animamos de esta manera a hacer un pequeño programa en el cual recordemos un poco de dónde viene esta crisis, cuáles son las causas de lo que está sucediendo, qué está consiguiendo realmente la presión popular, porque es la presión popular la que está poniendo contra las cuerdas a los gobiernos europeos, qué derechos tienen estas personas y un pequeño debate de los acontecimientos, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con la humanidad que tenemos nosotros como seres humanos y la exigencia a nuestros gobiernos de que cumplan nuestros principios básicos y elementales, como es dar asilo a gente que huye de una guerra. Entonces, hoy contaremos también con nuestro compañero Rubén del Círculo de Arriondas, que además es experto en geopolítica y nos contará algunas cosas, además de con Javier y con todos los compañeros que podáis participar. Entonces, si queréis, pues bueno, doy paso un poquitín a Javier, que nos cuente un poco cómo ha visto él y por qué hemos preparado el programa y empezaremos un pequeño debate contando ciertas cosas. Bueno, yo estoy observando el inmenso espíritu solidario que tienen los ciudadanos de este país. En primer lugar, porque ya que el gobierno actual del Partido Popular, de Mariano Rajoy, tienen la poca vergüenza de ponerse una agenda a 15 días vista, a ver qué solucionan y cómo lo hacen, empiezan a decir que yo me quedo tantos, tú tantos, no. Es algo que hay que plantearse pues como Finlandia, ¿no? El dar ejemplo, el mismo primer ministro, de decir, bueno, son los derechos humanos y mi casa es la casa de la gente, porque es nuestra obligación como seres humanos olvidar precisamente en estos casos las fronteras, ya que se les están vendiendo armas a los que están destrozando la vida de estas personas. Nuestro país está creando, por iniciativa popular, una red de ciudades refugio con la solidaridad básicamente del pueblo. Yo hablaré de la ciudad en la que vivo, que es Valencia, en la que tenemos la suerte de tener un ayuntamiento y una Generalitat tripartita en la que se ha generado simultáneamente por parte del pueblo y por parte de las entidades oficiales, que son mareas realmente ciudadanas, ¿no? Verdaderas ramificaciones muy bien organizadas para empezar a atraer gente, darles apoyo y darles esa seguridad que nuestros gobiernos les han generado. Y por supuesto, hacer una mención a que somos los hijos, como dice la frase ya hecha, de aquellos que no pudieron matar. Recordar que nuestros abuelos y algunos, quizá nuestros padres de algunos, fueron muy bien acogidos por otros países cuando tuvieron que huir de la represión fascista, de los bombardeos, y en este caso pues me aprovecho, ¿no? Y hago una mención a mi madre cuando me hablaba de que en paz descanse, me hablaba de bueno, pues siendo niños como los ametrallaban, ¿no? Y bueno, pues pienso que no solo hay que tener corazón, también hay que tener memoria. Y bueno, os doy paso, compañeros. Yo creo que para empezar un buen motivo es recordar qué es el derecho de asilo. O sea, porque básicamente
Se habla mucho de él y viene en el artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos, ya en 1948. Es una evolución natural de los derechos de asilo que ya en la Edad Media existían en los templos cristianos y existen en diferentes culturas. De hecho, también la cultura islámica tiene un derecho de asilo o de hospedaje que es más antiguo que el propio Islam. O sea, es un derecho, por ejemplo, en el desierto. Entonces, en casi todas las culturas siempre se da, porque es una condición humana, se da ayuda a aquellas personas que lo necesitan. La Declaración de los Derechos Humanos, en el artículo 14.1, dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. En el 2 dice que este derecho no puede ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Como parece que queda un poco abierto, me he estado mirando, ¿no?, qué tipos de derechos, por ejemplo, el artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, o el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del 69, vienen a decir exactamente que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos, de acuerdo a la legislación de cada Estado y convenios internacionales. Pero en Europa hemos ido un paso más allá. De hecho, en Europa la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, desde el 2007, y en vigor a partir del 1 de diciembre del 2009, en su artículo 18, dice que se garantiza el derecho de asilo respecto a la Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951, aplicando el protocolo del 67. En este protocolo lo que se viene a decir es que toda persona que por razones de peligrar su identidad tiene derecho a ser acogida. Y es la ley que rige los convenios internacionales de la Unión Europea. Con lo cual, todas las personas que vengan de un conflicto bélico en el cual su vida o su integridad esté en peligro, tienen derecho a estar en la Unión Europea. Con lo cual, todos estos movimientos que han surgido neonazis y que tienen que ver con la destrucción de los conceptos de derechos humanos son profundamente ilegales. Y todas las actuaciones de los gobiernos al decir que no se puede caer gente al país, que mejor que no vengan, realmente son ilegales con el derecho internacional de la Unión Europea en la mano. ¿De qué se originan estos derechos de los Estados? Pues básicamente lo que se pretende es poner a unas personas en contra de otras, o sea, deshumanizar a aquellos que son diferentes o que vienen de fuera. Es la causa principal de las violaciones de los derechos humanos, lo que se llama un etnocentrismo. Es decir, nos centramos solamente en la etnia, en este caso de la del país, para tomar una diferencia con aquellos que vienen de otro sitio. La diferencia será que son musulmanes, que vienen de un país aparentemente más pobre, pero realmente no tanto. De hecho, no es tan pobre como otros países de la misma Unión Europea, y de hecho la gente que vivía en Siria tenía un poder adquisitivo alto, comparado con el resto de países africanos. De hecho, si os fijáis en las noticias de estos días, se habla de unas cantidades de dinero bastante considerables que se están pagando a las mafias para poder ejercer un derecho que está dentro de nuestros tratados. O sea, nadie debería, como el caso del niño este que se encontró en la playa, nadie debería de pagar 8.000 euros a una mafia para intentar llegar a territorio europeo cuando tienen derecho a llegar gratis. ¿Qué opináis vosotros sobre esto de los derechos de asilo y cómo veis la situación o la reacción de diferentes gobiernos? Bueno, pues el derecho al asilo es lo que desearíamos, vamos a decirlo así, egoístamente, para nosotros mismos en caso de peligrar nuestras vidas, las de nuestros hijos, y bueno, confiar que los derechos humanos sirven para romper esas fronteras y tener a alguien que te proteja. Bueno, yo quiero recordar que se han gastado, por ejemplo, en expulsar inmigrantes y en CIES más de 400 millones de euros en 4 días, cuando, pues fíjate, con cantidades mucho más inferiores se podía trasladar en condiciones dignas a miles de personas. Lo que tenemos ahora mismo son gobiernos deshumanizados, gobiernos que son gestiones de empresas que no piensan ni muchísimo menos en lo que es un Estado y mucho menos en lo que son los derechos. Creo que es imprescindible cumplimiento. Hay ejemplos
donde en Finlandia, en Hungría mismo, la ciudadanía se ha tirado a la calle, en Austria, a auxiliar a la gente, a aportar lo que no aportan los estados, que deberían hacerlo obligatoriamente, sin lugar a dudas. Sale algún caso de persecución de estas mafias, pero si es que la peor mafia son ellos mismos. Entonces, poca solución va a haber si el pueblo no acaba aportando lo que es la presión necesaria para que estos estados reaccionen. Firmar una cosa muy bonita, sin lugar a dudas, para nosotros es imprescindible, son los derechos humanos, pero bueno, ya habéis visto que como nuestra propia Constitución, el Estado pues se lo pasa por el forro de los cataplines, negociando a ver qué vidas valen más que otras y en qué país, y repartiéndose lo que no toca, porque somos seres humanos. Toda la razón, compañero. Es que realmente estamos ante una crisis en la cual seres humanos que están huyendo de una amenaza que para encima todos los días en nuestros telediarios se está poniendo como el auténtico terror, que es el Estado Islámico, que realmente parte de esta revolución de Siria. Ahora voy a repasar un poquitín los acontecimientos que nos llevan hasta aquí. Y estos que huyen precisamente de este terror son a los que se les empieza a negar con pequeñas cuotas, a negar la entrada en el territorio de la Unión cuando son los principales afectados y las personas que realmente están sufriendo de este asunto. De hecho, actualmente son datos de que entre 3 y 4 millones de personas han huido de Siria por la guerra. Ha habido entre 200 y 245.000 muertos, según las fuentes. Aproximadamente las menos fiables, o sea, las que dan un dato más pequeño, hablan de 63.000 muertos civiles, y las más fiables pues hablan de unas cantidades bastante, o sea, más fiables no, más catastrofistas hablan de cantidades bastante mayores. Básicamente, lo que viene a pasar históricamente en Siria es que en el 2011 se forma lo que se llama la Primavera Árabe. Dentro de las primaveras árabes que se dieron en todo el norte en toda la cuenca mediterránea del norte, que es una zona en relación con el resto de los pueblos mediterráneos muy similar a la forma de vida a la que podemos tener en los países cristianos del norte del Mediterráneo, aunque muchas veces pensemos que no es así. Realmente países como Túnez, Marruecos, Siria, etcétera, son países, incluso Turquía, son países donde realmente la gente vive del turismo y viven de cosas parecidas y tienen una mentalidad islámica que es bastante más laica y no está tan influida en prejuicios. Realmente siempre esta gente que vive pues, una vida normal, en el 2011 se manifiestan precisamente en toda esta zona a favor de mayores derechos sociales y mayores derechos humanos y por unos regímenes que sean democráticos. Esto, que es por parte del pueblo, se denomina las primaveras árabes, y en Siria se hace una reacción a la cual el gobernante al-Assad reacciona violentamente. Cuando reacciona violentamente se forma una guerra y se forma el llamado Ejército Libre de Siria, que conquista la parte norte del país. Y empiezan una serie de batallas de las cuales pues todos hemos oído hablar en diferentes telediarios desde el 2011 hasta aquí. Una vez que el país queda inestabilizado, hay varias fuerzas que van a apoyar a al-Assad, como son, por ejemplo, potencias como Rusia, Irán o Hezbollah del Líbano, y otras que están en contra de al-Assad. Entre ellos estarían los rebeldes, lo que llamaremos Estado Islámico después, y una financiación de los países occidentales, principalmente de Estados Unidos. En el 2012 llegan grupos islamistas, normalmente se suele hablar de islamistas radicales. Hay que recordar que por ser islamista no quiere decir que una persona realmente quiera que se entre en guerra. Un islamista lo que quiere es que la división entre Estado e Islam no exista. Lo que son es yihadistas. Pretenden establecer una guerra. Entonces estos grupos yihadistas empiezan colaborando con los rebeldes seculares, es decir, que no tienen una convicción religiosa, y derrotando al Assad en diferentes puntos. En el 2012
que llegan estos grupos son frenados por la intervención de Hezbollah. Hezbollah, os recuerdo, que es una fuerza del Líbano que apoya al Assad, en este caso, en el 2013, y los kurdos del norte también se rebelan contra el Estado sirio. Entonces, Hezbollah, rebeldes, Estado Islámico y Al-Nusra crean un Estado panislámico bajo la Sharia. Este es el Estado que sale tanto en los vídeos de Vox y en los vídeos hoy en día de casi todas las fuerzas, hablando de grandes atrocidades que se están realizando contra los derechos humanos. Recordemos que quien más va a sufrir las consecuencias de estos actos del Estado Islámico es la gente que vive allí, porque es a la gente a la que primas derechos. O sea, el musulmán al homosexual que están tirando desde el miranete de una mezquita es un señor que vive en Siria y que lo han cogido y lo han tirado. O sea, el que lo está sufriendo pues es un señor que probablemente sea musulmán, lo han cogido y le han quitado sus derechos. Eso es fundamental que lo tengamos claro en todo este conflicto. Una vez que tenemos esto, lo que se empieza a hablar es de quién ha financiado a los rebeldes contra Al-Assad. Según los rusos, que están a favor del gobierno de Al-Assad simplemente para mantener la paz en la zona, porque creen que es más beneficioso para la población, los Estados Unidos y Europa han estado financiando a los rebeldes, cosa que es cierta, incluido el Estado Islámico. Al hacer esto, lo que se crea es una situación de indefensión, precisamente contra la gente a la que, según la intencionalidad de las potencias occidentales, se quería democratizar. O sea, lo que se ha conseguido es una mayor inestabilidad, precisamente porque el conflicto ha estallado por potencias extranjeras al país y se ha formado un tumulto de impresión. Bueno, aquí lo que no tenemos que olvidar que realmente el problema son la gente, los ciudadanos. Porque si la Unión Europea mandaran los países, sería una Unión Europea para los ciudadanos. Pero como manda el capital y la banca, solo quieren ganar dinero. En Estados Unidos ocurre lo mismo y en las Naciones Unidas lo mismo. ¿Cómo van a parar la guerra? Si les beneficia muchísimo. Aparte de vender armamento, luego se quedan con toda la riqueza del país. ¿Cómo la van a parar? ¿Cómo van a poner soluciones? La solución es parar la guerra y que la gente se quede ahí en su país viviendo. El traer a refugiados, eso debería hacerlo todos los países por sí mismos. Y si no, las personas o las instituciones como ayuntamientos o como dijo el Papa, que cada iglesia, cada institución religiosa acoja una familia. La solución es, compañeros, tenerlo claro, que si no lo hacemos los ciudadanos, los que mandan, repito, el gran capital, no lo va a solucionar. Va a poner parches y parches para quedar bien delante de la gente, para que digan que son humanitarios, pero no lo van a solucionar. Hasta que los gobiernos no estén en poder de los ciudadanos y no tengan el poder los que lo tienen, esto no se va a solucionar. Esto se tiene que solucionar políticamente. Y si no lo hacen los políticos, tenemos que ser los ciudadanos el que nos metamos en política para solucionarlo. Sí, señor, una gran muestra de la realidad de lo que acaba de comentar el compañero. Es que, bueno, pues hay políticos americanos como Henry Kissinger que ha reconocido que bueno, la creación y rearmamento de ISIS inicialmente fueron los mismos americanos, pero que se les fue de las manos. También lo ha corroborado, creo que fue ayer, Hillary Clinton, y es más, reconocen que mientras sigan comprando, y ahí está el enriquecimiento avaricioso y cínico del capital, como dice el compañero, se le está comprando petróleo a zonas que en manos de ISIS acaban invadiendo un país como van a hacer o ya han empezado a hacer, bombardeando a ISIS en la zona siria, y luego se quedan en el país y se quedan con la riqueza de ese país. Es decir, ganan
con la guerra, por el armamento que venden, ganan con lo que roban del país que invaden y bueno, se quedan con todos nosotros, por lo que totalmente de acuerdo. Y hasta que el poder no esté en manos del pueblo, pues no va a haber una solución real. Y es la frase hecha del pueblo es el que salvará al pueblo. Mirad, lo que decía antes de las cantidades, el Estado español solamente se ha gastado 400 millones en expulsión de inmigrantes, muchos sin corroborar si son refugiados o es inmigración ilegal. Ahí tenemos el ejemplo de cómo tratan a la gente en las vallas de Ceuta y Melilla, en las cuales se han gastado 100 millones solamente en ampliar las vallas con las concertinas, 200 millones en material bélico para defender las fronteras contra la inmigración ilegal, entre comillas, porque ya veis que hay una gran diferencia entre la inmigración ilegal y el refugiado. Pero es que además el dinero que ha destinado el Estado español a la cobertura de los refugiados, después de todas las cantidades que os he mencionado, han dedicado solamente 3 millones. Es decir, que nos toman el pelo, o se cree, mejor dicho, que nos toman el pelo. Y vamos, totalmente de acuerdo y mi apoyo absoluto al compañero que acaba de hablar, Soto, que es así. Mientras no esté la solución en manos del pueblo, esta gente no acabará porque es su propio negocio. El problema son ellos, que son los que generan la guerra y son los que se dedican a robarle a su pueblo y al que van. Me gusta mucho el tema y yo también apoyo lo que ha dicho el compañero. Quería dar unos datos simplemente para que se conozcan. Según datos de la ONU, con el 2% del dinero que se ha invertido en intervenir los bancos a nivel de mundiales, se hubiera acabado con el hambre en el mundo. Esto es un dato que nos deja bastante de manifiesto la cantidad de dinero que estamos utilizando y la cantidad de recursos y cómo podríamos realmente solucionar problemas como el problema del hambre en el mundo, que es una de las cosas que se habla como de utopía. O sea, nos hemos gastado pues del orden de 50 veces más que esa cantidad de dinero en salvar a bancos. Por eso, con un 2% de lo que hubiésemos hecho, que probablemente se pierda mayor de esa cantidad simplemente en corruptelas, pues hubiéramos apaleado ese tipo de hambre. Realmente una de las cosas más interesantes que hay aquí que decir es cómo renta una guerra y cómo le está rentando al capital precisamente el tipo de guerras. Por un lado, hay dos cuestiones fundamentales que hay que tratar aquí. Una es la cuestión del miedo, cómo renta el miedo. Cuando nosotros creamos un enemigo, el Estado Islámico, el terrorismo, la URSS en la época de la Guerra Fría, nosotros lo que creamos es una sensación de miedo. Y en esa sensación de miedo lo que hacemos es quitarle, o lo que hacen los estados gobernados por el capital precisamente, es quitar los derechos civiles a la gente en aras de su seguridad. Entonces empezamos a poder intervenir las privacidades, empezamos a poder limitar la libertad de expresión y a evitar las críticas al sistema, en definitiva. De esta forma, con la supresión de los derechos, se empieza a hacer cosas las cuales están prohibidas divulgar que benefician simplemente al capital. De ahí que tengamos casos como los de Wikileaks o casos como condenas por filtraciones por prácticas que son antidemocráticas en todos los estados occidentales, que se han visto bastantes casos, ¿no? en nuestra zona. Realmente estas prácticas no se hacen por nada, siempre se hacen por economía, para beneficiar a unos pocos, a una oligarquía o a lo que llamamos una casta. Por otro lado está el propio fomento del conflicto. En el fomento del conflicto realmente hay dos formas, como ha comentado el compañero antes, para beneficiarse. Por un lado está la venta de armas. Básicamente, si vendemos armas a las partes en el conflicto, el capital se beneficia. Y por otro está el conseguir recursos más baratos. Una vez que se acabe el conflicto, en las épocas de posguerra e incluso en mitad de las épocas de guerra, cualquier gobierno, por intentar ganar, acaba con todos sus recursos para conseguir mayor armamento. Y lo hace vendiendo los recursos de la forma más barata posible. Uno de los ejemplos más claros es cómo se acabó el oro de la República en la Guerra Civil Española. Básicamente, ningún país, por miedo precisamente al fascismo, quería ayudarnos, nos ayudó Rusia, y cuando el oro estuvo en Rusia, pues durante un tiempo nos mandaron armas a la República y al final desapareció. Son casos en los cuales realmente se compraron armas a cambio de oro, pues por unas cantidades increíbles de dinero.
además controladas por los países externos. O sea, toda potencia, siempre que está en el extranjero, siempre se intenta aprovechar de las guerras de los demás. Esto es una tónica general. Entonces, muchas veces cuando pensamos en la guerra contra el terrorismo, habría que pensar si realmente los estados, o aquellos que gobiernan los estados, que son precisamente el capital que está detrás, o sea, los poderes no electos, pues si ellos les interesa realmente acabar con esa guerra, si realmente ellos están afectados por ella. Y normalmente la respuesta suele ser que no. De hecho, siempre se han fomentado guerras, por eso Estados Unidos es precisamente el país que más guerras ha tenido a lo largo de la historia, para beneficiarse y en beneficio propio. Pero bueno, uno de los temas también que sería muy interesante tratar es cómo la presión de la gente ha ido aumentando la cuota de refugiados que va a tener la Unión Europea. Aunque los países de la Unión Europea no han querido, en principio, traer mucha gente, aludiendo de que no hay recursos para todos, resulta que los movimientos ciudadanos, por ejemplo aquí en Asturias hay una plataforma de acogida de ciudadanos con la que íbamos a intentar contar hoy, pero no ha sido posible para poder hablar del tema. Y realmente simplemente están poniendo en contacto a gente para cuando lleguen los refugiados. El problema realmente es que tiene que haber una voluntad política por parte del gobierno central para que lleguen esos refugiados realmente a toda esta gente que se está apuntando, y es bastante numerosa, para acoger a familias en sus propias casas. Pues una vez que se dé este problema, nos encontraremos con dos temas muy diferentes. Por un lado, habrá familias que acojan a gente que esté refugiada legalmente, pero por otro, habrá mucha gente que no haya optado a este asilo y esté ilegalmente en el país. Entonces, uno de los aspectos importantes es pensar qué puede pasar a una familia que dé asilo a una persona que sea ilegal. En principio, no debería de pasar nada, porque cada persona es libre de meter a quien quiera en su casa, y nosotros no somos policías a la hora de estar en nuestra casa, ni tenemos que denunciar a nadie, no tenemos esa presunción, y podemos en principio dar asilo a las personas sin tener ninguna repercusión legal contra nosotros, al menos de momento. Hola, buenas noches. Espero que ahora poder entrar, que he tenido serias dificultades con la conexión. Bueno, yo quería decir una cosa que me parece fundamental. En primer lugar, esto está montado todo por Estados Unidos, y fijaros hasta qué punto de irracionalidad, hasta qué punto se manipula todo, que el brazo de Al Qaeda en Siria resulta que ha sido financiado por Estados Unidos. O sea, ¿cómo se puede entender eso? En primer lugar, hay que contar también que la famosa primavera árabe, aparte del marketing y todo eso, es un movimiento estratégico geopolítico de Estados Unidos y de la OTAN, porque lo que trata Estados Unidos en estos momentos es de copar todo el petróleo que hay en Oriente Próximo. Eso es lo que está intentando hacer, y de eso va todos los conflictos que se han montado aquí. Y fijaros cómo utiliza pues a Al Qaeda, y recordemos que Al Qaeda fue fundado por Estados Unidos en su día para luchar en Afganistán contra Compañero Rubén, aléjate un pelín del micro para que luego la grabación quede más nítida. Gracias. Adelante, Rubén. Bueno, vamos a ver si ahora puedo. Quiero decir que desde ese punto de vista lo que está intentando Estados Unidos es montar conflictos en todos esos sitios para terminar de controlar todo el petróleo de Oriente Próximo, y para además de paso vender armas, porque todo es negocio y todo se aprovecha, y para además cambiar un poco la situación geopolítica que hay en el mundo. Es decir, es un paso más en lo que es la victoria, lo que ellos consideran la victoria del capitalismo, y entonces están tratando de imponer en su orden, ¿no? Y en esas estamos.
Esto es lo mismo que ocurre en Ucrania, donde hay un golpe de Estado fascista y fijaros la que se monta, ¿no? Estamos en esa historia. Entonces ahora estamos desde ahí, y desde luego, como además al mundo unos cuantos millones, pues no pasa nada, pues tampoco les parece mal. Adelante, Tati. No sé si me oís. Estoy de acuerdo con el tema del dinero, de la venta de armas. Evidentemente se monta Al-Qaeda para ir contra Afganistán y la Unión Soviética, y una vez montada ya la guerra contra Afganistán, por el mismo precio hacen la de Irak. Aquí es el armamento y es el dinero que se emplea en el armamento. De todas maneras, el tema de los refugiados es curioso cómo nos hemos solidarizado con todos los refugiados sirios. ¿Por qué? Porque evidentemente se parecen mucho a nosotros. Son clase media, son blancos, son educados. Entonces es más fácil, es más difícil identificarse con el niño harapiento. Es mucho más difícil. En realidad, los africanos que vienen, cuando ves esas balsas con esa negritud y les miras a los ojos, el problema es el mismo. El problema es el mismo. Les hemos vendido armas, les hemos dejado sin sus materias primas. Solo que esta gente es más fácil identificarse con ellos porque son tan parecidos a nosotros. De todas maneras, todos son refugiados y a todos tenemos que atender. Pero aquí el negocio es el armamento, el petróleo, y no tienen la más mínima consideración. Y eso es internacional, no solamente es Estados Unidos, es Europa. Y casi no hay color. Son todos iguales ellos. Yo, por lo que ha comentado el compañero Tony hace un momentito, hay un problema a añadir al problema que ya tienen los refugiados. Y es que, a pesar de la Declaración de los Derechos Humanos, los puntos que ha reseñado al principio del programa el compañero, el gobierno español, concretamente, al refugiado le da un permiso de 6 meses que habitualmente no es renovable, cuando todos sabemos la duración de estos conflictos cuáles son, añadiendo a su vez lo que acabáis de comentar, ¿no? Hasta que no exprimen, una vez invadido al pueblo con la excusa de defenderlo de la opresión, exprimen todas sus riquezas, petróleo, diamantes como en Centroáfrica, y bueno, pues solo hay una manera: dejar de vender armas. Y como decía anteriormente Soto, que es lo que no van a hacer, porque es otro gran punto de donde ganan dinero. Mirad, el gobierno español dice que, bueno, esto es un gasto que entra dentro del control de Hacienda, que es casi inviable, decía Montoro hoy, cuando el gasto militar en España ha sobrepasado casi un 400%, 450% los presupuestos para el Ministerio de Defensa. Se llevan gastados por encima del presupuesto a fecha de hoy más de 2.000 millones que no han sido ni siquiera publicitados. Bueno, pues hay una solución: echarlos como sea o echarlo a pedradas. Es verdad que España tiene algo verdaderamente curioso. Somos bastante cómodos, a pesar de ser muy solidarios. Preferimos meter a una familia en casa a tirarnos a la calle y echar al gobierno que tengamos, ¿no? Injusto. Pero bueno, también es verdad que vamos abriendo los ojos y tenemos la esperanza de ganar y cambiar todo esto. Yo creo que un tema muy interesante, de hecho, con el comentario que dijo antes Tati, identificar que es difícil identificarse con el niño harapiento. Y de hecho es cierto que en casi un problema muy parecido al que hay ahora mismo en Siria puede venir de prácticamente la mayor parte de aquellos inmigrantes que vengan de zona subsahariana. Porque si bien no huyen de una guerra, que muchas veces sí, pueden estar huyendo simplemente del hambre. Entonces, realmente, si lo pensamos, cualquier persona que en su país tenga peligro de poder morir, realmente tiene derecho a cambiar de mar. Eso es lo que ponen en nuestras leyes europeas, que han ido un paso más allá de las iniciales, de las causas iniciales.
Realmente yo, para comentar un poquitín lo que comentaba Tati, quería hablar del interés que tiene el capital precisamente en fomentar la xenofobia. Y es muy sencillo y lo vemos todos los días. De hecho, lo que se hace es fomentar xenofobia hacia ciertos grupos para establecer en esos grupos la responsabilidad de aquellas cosas que no funcionan en el sistema. Ejemplo, en el ejemplo de Cataluña es muy fácil decir que España te roba, mientras tú le estás quitando un 3% de todas las obras públicas al resto del país. En el caso de la Alemania nazi era muy fácil decir que los judíos robaban para quitarles el dinero. Y en la actualidad es muy fácil para las fuerzas neoliberales decir que los inmigrantes que vienen realmente son insostenibles y de que no podemos tener tanta solidaridad con gente de fuera mientras se están expoliando los recursos y haciendo cada vez más ricos a los más ricos. Y mientras se está negando que paguen impuestos a aquellos que más tienen, se le está diciendo a la gente que aquellos que menos tienen no tienen derecho a entrar en nuestros países, no tienen derecho a curarse, no tienen derecho a comer. Está pasando, es precisamente lo contrario de la principal adaptación que tiene el ser humano a la necesidad, que es precisamente la compasión. Los seres humanos, si hemos sido capaces de adaptarnos a diferentes situaciones, guerras, conflictos, a lo largo de la historia, hambrunas, etcétera, ha sido porque unos con otros siempre hemos tenido la capacidad de ayudarnos. Y mientras no seamos conscientes de que los seres humanos que nos ayuden unos a otros y que vean a aquellas personas que parecen diferentes como diferentes y los exterminen, lo que hacemos es condenar a nuestra propia especie. Entonces, es algo que es muy interesante de comentar y me parece muy buen comentario por parte de Tati lo de identificarse con el niño de a pie. Bueno, con eso de la discriminación, no hace mucho yo tuve no una discusión, ¿no? Un debate callejero en el que, bueno, pues había que recordar a la gente que cuando dicen que el inmigrante viene aquí a quitarnos el trabajo y los derechos y todas estas cosas y la sanidad, y yo normalmente les digo, mira, ahora mismo podéis corroborar que hay más españoles fuera que inmigrantes en España. Y bueno, pues es curioso que me digáis que aquí los inmigrantes vienen a robarnos, pero los españoles que están fuera, pobrecillos, van a buscarse la vida. Yo creo que ahí marca la diferencia de, como acaba de decir Tony, de lo que nos hacen creer los estados, ¿no? El capital, para que olvidemos los derechos humanos, y de qué manera utilizan también las religiones, ¿no? Para generar odios. Evidentemente el gobierno que tenemos, pues como comentaba yo por ahí por las redes, va con la chapita del Opus para defender su cristianismo, regalándole bienes a la Iglesia, pero claro, lo de los derechos humanos y ayuda al refugiado es otra cosa. Bueno, hay un tema también que es importante al hilo de lo que decía, y es lo que está ocurriendo precisamente en Hungría entre los refugiados sirios y los afganos. Realmente ha habido incluso hasta peleas, porque hay como unos refugiados de primera, que son los sirios, y otros de segunda, que son los afganos. Este es el juego de capital. Y esto viene enmarcado pues por una cuestión que es la involución política que se está produciendo en todo el mundo y muy especialmente en Europa. Es decir, algo que era perfectamente asumido como es el Estatuto del Refugiado y como son los derechos humanos, está sufriendo una involución. Y ahora eso, que era un derecho reconocido e incuestionable, ahora se está cuestionando. Y se está cuestionando pues porque no interesa, porque estamos yendo a esa involución política y económica y que va en todos los sentidos. Estamos volviendo a principios del siglo XX y todos los avances que se dieron en el siglo XX se les está dando marcha atrás. Esa es la cuestión. Me ha gustado mucho la intervención de Rubén ahora mismo cuando ha hablado de la involución política que precisamente se está dando en los estados. Y de hecho, si nos damos cuenta, en el discurso político que se está estableciendo en Europa continuamente, se habla precisamente del coste del derecho humano. O sea, de lo que nos cuesta la sanidad, de lo que nos cuesta dar de que la gente pueda comer, de lo que nos cuesta que la gente solo trabaje 8 horas, o de lo que nos cuesta que una persona, cuando ya tiene 65 años, deje de trabajar y pueda disfrutar un poco de la vida.
le quede, después de haber cogido y estar trabajando toda su vida pagando a un sistema y estar puteado. Estamos hablando de una involución, como comentaba, y precisamente esto viene dado por lo que llamamos la lucha entre el contrato social y el contrato del oligarca. Por un lado, nosotros cuando pagamos nuestros impuestos y cuando establecemos nuestros pagos, por ejemplo, si nosotros pagamos la jubilación durante 30 años, 35, 40 años, pagando a un fondo de pensión público realmente, a cambio de tener una paga, de cierta manera, cuando un Estado negocia con 40 millones de personas que hay en España, cuáles van a ser sus condiciones de jubilación para permitir que un señor que ha malversado dinero y que lo ha malgastado y que ha provocado una crisis financiera consiga el dinero del banco, lo que se le está es quitando un derecho, y es un derecho mercantil igual o de mayor grado, porque además tiene un derecho humano por detrás, para darle un derecho financiero a un pequeño oligarca. Es decir, estamos quitando un contrato de unos para favorecer a otros. Porque al final, realmente lo único que pasa aquí es que nuestros estados, en aras de lo que llaman libre mercado, que de libre tiene bien poco, o sea, porque aquí solamente comercia el que tiene dinero, y al que no le van a prohibir poder comercializar sus productos, como le está pasando al campesinado, o van a intentar privatizar el agua o privatizar las semillas, para que aquellas personas que pudiesen tener sus propios recursos o generar para sí mismos no puedan y dependan de los señores que mueven la gran cantidad de dinero, pues lo que se está haciendo es, en aras de ese libre mercado, quitarle el derecho contractual a aquellas personas que menos dinero tienen para beneficiar a unos señores. Y esto es realmente la base de la involución política de Europa. O sea, la falta de escrúpulos y de moral a la que han llegado nuestros gobernantes. Además, es gracioso ver, realmente es para llorar, ver a políticos mediocres que nos gobiernan, y son mediocres desde el punto de vista que no son capaces de decirle a sus pueblos nada más que no hay otra alternativa más que dar dinero a los ricos, y si le cobramos impuestos y se van. ¿A dónde se van a ir si les cobramos impuestos en todo el mundo? De momento ir a la luna a vivir es imposible, así que se podría cobrarle impuestos a los ricos, no habría ningún problema. Además, ellos seguirían siendo ricos, o sea, tampoco tendrían tanto problema, pero los demás podrían vivir un poco mejor. Y este es el auténtico problema que hay detrás en nuestra sociedad. O sea, se están perdiendo los valores y se admite por los creadores de opinión en casi todos los medios. De hecho, el otro día, precisamente con Rubén, estábamos hablando de la necesidad que nosotros tenemos aquí en la de Asturias de tener un medio alternativo que pueda decir la verdad a la gente, simplemente porque vemos presiones políticas. Por lo que nosotros llamamos creadores de opinión, que son aquellos tertulianos que aparecen en la prensa y que nos hablan todos los días, pues estos señores tienen como asumido que nuestros derechos tienen un coste y que una persona se muera de hambre es perfectamente moral. Al final lo que tenemos es señores que son auténticas aberraciones en cuanto al derecho humano y al derecho del resto de las personas, y se hacen a sí mismos llamar creadores de opinión y expertos. Claro, sin lugar a dudas, yo estoy totalmente de acuerdo con unos comentarios que hizo Pablo Iglesias, que hoy o ayer, ¿no? A Ana Rosa, cuando se la llevó a su casa, ¿no? Para ver cómo vivía y tal, le dejó claro, ¿no? Que los medios de comunicación deberían estar controlados, claro, controlados para que sean de alguna manera, al menos los estatales, ¿no? Los públicos, sean libres y sean de una manera real independientes para transmitir lo que es el periodismo, noticias. Y aquí tenemos un periodista, Rubén. Sí es verdad que bueno, cuando uno quiere defender su línea, para eso están los privados. Es una de las primeras cosas que habría que regular para precisamente hacer que la gente no involucione, ¿no? Como habéis comentado, que la gente se sensibilice con lo que es realmente la política. Si no empezamos por ahí, pues mal lo tenemos. Y pienso que a partir de ahí, pues la gente irá asumiendo un poquito más de compromiso con la propia sociedad, con ellos mismos, ¿no? Claro, es que someter a los medios de comunicación a la dictadura del mercado, al mandato del mercado, es lo mismo que si sometiéramos a los jueces
Es decir, si los jueces van a depender de las grandes empresas y de los grandes bancos, pues desde luego ya no podemos hablar de la democracia. Y es lo mismo lo que pasa con los medios de comunicación. Si los medios de comunicación, que son vitales para la democracia, están en manos de empresas, de grandes bancos, de grandes multinacionales, con determinados intereses, sabemos al servicio de quién están, y eso es evidente. O sea, yo llevo mucho tiempo diciendo que en este país no hay prensa libre. O sea, hay libertad de publicación, pero claro, solo publican al final quienes tienen dinero para mantener un medio. Y eso no puede ocurrir. Es decir, los medios de comunicación tienen que ser un servicio público y por lo tanto tienen que estar bajo el control público para que se garantice la libertad de los periodistas a la hora de escribir y de relatar la realidad. Eso es absolutamente fundamental, porque sin eso, sin la libertad de los periodistas a la hora de escribir, no puede haber democracia. Mira, precisamente para puntualizar un poco la intervención de Rubén, que es bastante interesante, podemos hablar de los diferentes poderes que tenemos en un Estado. De hecho, por un lado, teníamos el Poder Judicial. En el Poder Judicial se está viendo cómo el neoliberalismo nos está llevando en los tratados de libre comercio, como puede ser el TTIP, o cualquier otro, como fue el TISA, como puede ser el ALCA en Estados Unidos, etcétera, cómo se utilizan unos tribunales de mediación. El que se va a aprobar en Europa se responde a las siglas de ISDS. Ese tribunal lo que viene a ser es poner al mismo nivel a un Estado, que es aquellas personas que crean las leyes, para beneficiar a la mayoría, porque no olvidemos que las leyes están para proteger a los más débiles de aquellos excesos de los más fuertes, precisamente de las empresas, que son los más fuertes. Pues cómo se pone al mismo nivel un Estado que a una multinacional, a lo que llamamos una transnacional. Eso se está dando en la actualidad y se está viendo cómo el Poder Judicial deja de tener precisamente esa capacidad de ser independiente. De la misma manera se está viendo cómo en la corriente mediática o de opinión se está viendo que el derecho humano empieza a hablarse de un coste. El derecho humano es por derecho. Me explico. Una persona tiene el derecho a comer. Los recursos del planeta son de todos, el planeta es de todos, y todas las personas tienen derecho a la vida. O sea, nadie puede acopar un recurso mientras otro como se muere de hambre. Esto es fundamental que se entienda. Que no es una cuestión, o sea, la cuestión del derecho a la propiedad se acaba cuando aquellas otras personas no pueden tener un beneficio, no pueden tener suficiente para comer. Debemos de repartirlo. Lo que es moralmente correcto es repartir, por ejemplo, la comida para que coman todos. De la misma forma, también en nuestro Estado es bastante normal ver como si una persona, por ejemplo, tiene en su finca un bosque, no puede hacer lo que quiere con él, y está regulado por ley y todo el mundo lo entiende. De la misma manera, hay que entender que el derecho a la propiedad privada no te da el derecho de hacer lo que quieras con ello. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una fábrica que puede hacer compuestos químicos, no podemos echar el veneno a la atmósfera y matar a la población de al lado. Esto es algo que es fundamental. De la misma manera, si nosotros tenemos tierras de cultivo, no podemos especular hasta tal punto que se muera de hambre toda la población. Es exactamente lo mismo que envenenar con la fábrica, pero envenenar matando de hambre. De la misma manera, como estaba comentando Rubén, la prensa es otro de los poderes en nuestra sociedad. Precisamente su función es informarnos objetivamente de lo que está pasando o de la manera más objetiva posible. Pues este poder, pues la prensa, está al servicio de quien paga al periodista. Y de hecho, al igual podríamos hablar del poder de la prensa o del poder de la propia ciencia, de la objetividad. Los informes de los expertos, cómo dependiendo de quién paga los informes, muchos técnicos cogen y dicen lo contrario de lo que es evidente o lo que es más racional. Y cómo los propios medios de prensa, por ejemplo, en casos como el efecto invernadero o el cambio climático, están cogiendo y dando titulares en contra de la evidencia empírica, de aquello que se ve y que se puede medir. Sabemos que existe un calentamiento global, de hecho lo sabemos desde hace bastantes años. Cuando se da la cumbre de Kioto en los años 70, si se da una cumbre de todos los países para discutir sobre un efecto invernadero, está claro que ese efecto invernadero tiene que existir. Si no, no discutirían de ello. Entonces, todo aquel intento de barrerlo del mapa por parte de la prensa ha sido una falacia construida.
Y por último, en los poderes ejecutivos y legislativo, cuya diferencia es muy pequeña, muy mínima en nuestra sociedad, podemos hablar de la privatización de las propias leyes o de leyes a favor del mercado. De hecho, se está hablando de privatizaciones de los medios de producción y de privatizaciones de aquellos sectores estratégicos que se han construido con el dinero de todos. Esto viene firmado desde los años 80 aproximadamente con un tratado de libre comercio llamado TISA. Es uno de los temas que se firmó. De hecho, en el 79, precisamente el Partido Socialista renuncia a interpretar la pobreza y deja de ser socialista. Es cuando renuncia al marxismo, que básicamente es una teoría en la que se habla de por qué hay ricos y por qué hay pobres, de por qué realmente existe un intercambio desigual de recursos a la hora de intercambiar nuestra fuerza de trabajo por comida o por los recursos suficientes para poder vivir, pues normalmente esa cantidad es desigual. Se paga menos de lo que produce, por eso las empresas ganan más dinero, eso se le denomina plusvalía. Esa es la interpretación cuando esas plusvalías son excesivas, mayores de lo necesario para mantener las empresas o para crecer de una forma razonable, cómo se empiezan a crear grandes fortunas y grandes grupos de poder. Pues esta interpretación es a la que renuncian. Y a partir de ese momento, en todos los países modernos se crean dos partidos neoliberales que intentan acopiar todas las aras de poder. Entonces, ante eso, eso es lo que llamamos el efecto del régimen del 78 y es lo que hay que intentar cambiar y es por lo que luchamos. Entonces, estos son los poderes y me ha parecido muy positivo hablar de ellos precisamente en la intervención de Rubén. Claro, Tony, además, mira, hay que tener en cuenta que el periodismo nace precisamente como la forma de defenderse de los más débiles, de los pobres frente a los poderosos, es decir, haciendo que la información se conozca y que los abusos del poder se conozcan. Es decir, ese es el sentido con el que nace el periodismo. Y resulta que en estos tiempos estamos exactamente en lo contrario. Es decir, el periodismo se dedica a entretener y a mantener desinformados a los ciudadanos. Entonces es evidente que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es en todo una involución completa, es decir, es capitalismo salvaje puro y duro, y en todos los órdenes de la vida y además con una obsesión por el control que es absolutamente brutal, hasta el punto de controlar todas y cada uno de los aspectos. Quizá porque el sistema por primera vez yo creo que es consciente de que está en una situación de peligro, de que el sistema capitalista se muere por sí mismo porque simplemente de esa acumulación llega un momento en que produce a su contrario y a quien va a terminar con él, es decir, siempre va acumulando más, pero al final a quién vas a vender si esa acumulación no permite comprar a todos, con lo cual todo se va terminando, y más aún cuando vamos camino de la desaparición del trabajo, cuando los robots, las máquinas, los ordenadores hacen el 80 o el 90% del trabajo y cada vez va a ser menor en lo que intervenga el hombre. Entonces llegamos a un punto de inflexión donde el sistema está a punto de colapsar. Y justo cuando algo está a punto de colapsar, la obsesión de quienes gobiernan es precisamente la de un mayor control, un control más férreo, y por eso estamos viviendo pues una época muy similar a lo que ocurrió en los años 30 después de la crisis del 29, es decir, la xenofobia que ahora se está dando en Hungría, en Ucrania, en un montón de sitios, se vio entonces y se está repitiendo ahora, quizá porque estamos también en una crisis sistémica, la del 2008, como lo fue la del 29 entonces. Hola, no sé si se me escucha, soy Tati. De acuerdo totalmente con lo que ha expuesto Rubén, de acuerdo totalmente con la falta de información y cómo está controlada la información en estos momentos, que si ves la televisión oficial es que te mueres, pero si ves la de Cataluña también. Y no solamente el control de la información, es el control también del poder judicial del que hablábamos. Están los mismos jueces llevados por los gobiernos como hasta la fecha, y la involución realmente se está produciendo.
realmente ante las intervenciones que han dicho ahora mismo tanto Tati como Rubén, quería empezar hablando un poquitín, precisamente antes de hablar del peligro del capitalismo, de lo que es la corrupción de nuestra sociedad. Entonces, tenemos dos tipos de corrupción, lo que llamaríamos corrupción legal y corrupción ilegal. ¿Qué es la corrupción ilegal? La corrupción ilegal, pues bueno, aparte de los robos, sería cuando tenemos un inmigrante o una persona que se sale de su país buscando una mayor o unas oportunidades mejores, que sería lo que les pasa un pitín a los albaneses, a los subsaharianos que vienen, o lo que les está pasando a los sirios a los cuales se les niega el derecho de asilo. Cuando claramente tienen ese derecho. De hecho, ninguna persona se va de su país si puede vivir bien en él. Son unos problemas. Esto mismo pasa a un nivel menor dentro de nuestras sociedades, donde precisamente la gente que vive en el campo se va a la ciudad porque no encuentra forma de vida o no tienen la igualdad de oportunidades con respecto a la gente que vive en la ciudad. Entonces, la gente del campo tiene esa migración rural que despuebla. Es un fenómeno exactamente igual que el de la gente de África que tenga que coger y salirse del lugar porque no tiene, por esos excesos de capitalismo precisamente, no tiene forma de ganársela legalmente y buscar la dignidad en otro sitio. Eso es un tipo de ilegalidad, ¿no? La inmigración ilegal, el moverse a buscar las oportunidades. Pero es que buscar las oportunidades nos produce corrupciones ilegales, que llamamos, como por ejemplo que un trabajador que cobra un subsidio y se le va a acabar dentro de 2 días, pues coja y haga un chanchullo en negro. Pues ante esto, que no parece ser políticamente incorrecto hablar del tema, pues una persona normal que quiera poder vivir, quiere comer y tiene expectativas de futuro. Entonces, si se le va a acabar la paga, es normal que intente ganarse la vida de cualquier forma. No es recriminable. De hecho, lo moral o lo moralmente correcto es ya no recriminar a alguien que intenta trabajar para poder comer. La economía de subsistencia, que llamamos, o sea, cuando ya a una persona no le queda más remedio, pues tiene que vivir de lo que sea. Y por eso hay una proliferación. De hecho, en nuestro país existe un volumen de economía sumergida, de subsistencia, bastante grande, y es lo que está manteniendo tal número de personas que estén ganando en negro precisamente porque no les queda más remedio. Y esos son aquellos contra los que el sistema nos defiende, contra la corrupción ilegal, lo que ellos han puesto como legal. ¿Pero qué es la corrupción legal? La corrupción legal son... Bueno, compañeros, volviendo al principio, la cuestión es de que hay urgencia de que refugiados sirios tengan una esperanza. El viernes hubo una reunión, una asamblea de una iniciativa, Valencia Ciudad de Refugio. El aforo era para 400, se presentaron 600 personas, 200 no pudieron entrar. La solidaridad entre los ciudadanos es buena. Se ofrecieron viviendas, se ofrecieron complejos de oficinas cerradas para que puedan vivir, pero que el problema es traerlos solo. El problema luego es integrarlos. Tienen que aprender el idioma, tal, y darles un trabajo, e integrarlos. No solamente estar aquí 3 meses. El que cuando tenga hipoteca realmente podamos acabar debiendo aquel valor hipotecario, aquello que se ha sometido como pago precisamente para ello, eso es un ejemplo de una ley claramente asimétrica contra el ciudadano y a favor del que más tiene. Por último, la privatización del Estado en aras de dar aquello que hemos construido con el dinero de todos por mucho menos de su valor, como ha pasado vender un aeropuerto por 10.000 euros, pero lo mismo haría con gestionar mal Telefónica para venderla y ser una de las multinacionales más potentes del mundo. Estos ejemplos son lo que llamamos corrupción legal, y es completamente legal, porque las leyes, al final, las hacen unos gobernantes que están a favor precisamente de aquellos que tienen el poder, y quien tiene el poder en nuestra sociedad es quien tiene los recursos. Entonces, esto es uno de los peligros del capitalismo, es el mayor peligro que tiene. ¿Cuál es el problema que tiene nuestro capitalismo? Es que en aras de ganar, se intenta ganar lo mayor posible. No importan los derechos, no importa nada, solo importa producir para poder vender. Claro, el capitalismo cae en sí mismo, o lo que ya se denomina contradicción del capital, precisamente cuando pasan cosas como lo que ha pasado ahora en la crisis de China. Si nosotros en España nos recortamos nuestros derechos,
perdemos poder adquisitivo, es decir, no tenemos capacidad de comprar aquello que producimos. Y hemos centrado el sistema económico en producir lo más posible al menor precio. De ahí que recortemos los derechos de los creadores para que salgan más baratos los productos. Pero ¿a quién vendemos esos productos? Si en aras de conseguir una mayor plusvalía, que era lo que hablaba antes, conseguir una mayor cantidad de dinero, perdemos aquella gente, como decía Rubén antes, como lo que pasó en el 29, se pierde la capacidad de poder adquisitivo, pues esa cantidad de dinero se está vendiendo a lo que se llaman las potencias emergentes, a China, a Brasil y a los países en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente para que un país en vías de desarrollo pueda adquirir la cantidad de recursos que puede tener un país desarrollado como los nuestros, necesita un crecimiento económico muy fuerte. Es decir, una gran cantidad de dinero que se le está dando a los grandes capitales de esos países para que las migajas que caen a los pequeños trabajadores puedan comprar las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que ha pasado en China? En China lo que ha pasado es que el crecimiento que se esperaba, que tenía que ser muy grande, ha sido grande, pero no tanto como se estimaba, con lo cual no iban a poder venderles aquello que han producido. Y eso causa que todas las bolsas del mundo, o que los sistemas, queden en retroacción. Al final lo que está pasando es que estamos sobreexplotando el planeta, o sea, consiguiendo muchos más recursos de los que se necesitan. Los estamos consumiendo todo el tiempo. Al final, ¿quién va a coger todos esos recursos si nadie tiene capacidad para ello? Eso es una crisis endémica del propio sistema económico. Y solo se soluciona con lo que se denomina intervencionismo, que es poder poner un poco de inteligencia en el reparto de la riqueza. Porque el término economía es el reparto de la riqueza, es el reparto de recursos escasos entre diferentes fines. Y eso solo lo hace la política, y es lo que no se viene haciendo. Es lo que el neoliberalismo ha dejado de intervenir precisamente para que los más ricos tengan más. Totalmente de acuerdo, compañero. José Soto, te doy paso porque ha habido un pequeño desfase, te pido disculpas. Hoy es el primer día que has entrado y no ha habido una recepción simultánea entre la intervención de Tony y la tuya. Así es que nada, te pido disculpas y adelante, compañero. Bueno, volviendo al principio, el rescate de estas personas que están huyendo de la muerte es importante y se ha de hacer rápido. El viernes hubo una reunión de Valencia Ciudad Refugio. El aforo era para 400 personas, asistieron 600, 200 no pudieron entrar, claro. Y la solidaridad es muy grande, ¿eh? Allí personas, algunos con dinero, que tenían varios pisos que no habían vendido, los ofrecían para los emigrantes. Hubo muchísimo. Se han creado unas comisiones que os podéis mirarlas y si os apetece colaborar. El contacto es valenciaciudadraefugio@.com. Hay comisiones de abogados, de médicos, de colaboradores, de asistentes sociales, y perdonad porque estoy un poco constipado por el aire acondicionado. Y también hablé después con algunos cuantos. ¿Qué problema hay de ir a Hungría a una caravana de coches y traerse gente? Sí, una familia en cada coche. Alojamiento habrá tratamiento, se les tendrá que enseñar el idioma para que se integren, porque no solamente traerlos y ya está. Tienen que integrarse y aprender el idioma y trabajar y que vivan felices. Pues bueno, ahí está el mensaje. Si alguno quiere integrarse, valenciaciudadraefugio@.com. valenciaciudadraefugio@gmail.com. Muchísimas gracias por estar ahí. Y pues mezclando un poco la intervención que tuviste al principio y lo que acaba de comentar Tony, con verdadera excelencia, yo resumiría en que tenemos que esforzarnos a hacer una campaña tremenda de solidaridad, aprovechar y saber encauzar toda
esa ilusión, esa solidaridad del pueblo, del Estado español, de la gente del Estado español, y por supuesto tener en cuenta lo que acaba de comentar el compañero Tony López, cambiar el sistema, hacer que lo que acaba de decir que no ocurra, y eso solo tiene una vía y una posibilidad, y es precisamente echar a esta gente, abrir los ojos al pueblo, y que gobiernos como el que tenemos ahora mismo no tengan la más mínima posibilidad de hacer las burradas y practicar esa corrupción legal, entre comillas, que tanto daño le hace al pueblo. Referente a la inmigración ilegal, repito, viene desde la prehistoria, y los grandes poderes, históricamente, ya se han encargado de exprimir y aprovecharse de esas circunstancias desde tiempos ancestrales. Pero ahora mismo tenemos posibilidad y medios, y como recuerdo un programa de Tony López, recursos suficientes para todos, y no dejarlos en manos de unos pocos para recoger esas migajas que al final lo que hacen es que vivir no sea precisamente estar vivo. Hombre, yo lo que haría en primer lugar es exigirle a todos los estados europeos que cumplan la legalidad, y que cumplan el estatuto del refugiado, es decir, que la cumplan. Eso lo primero, y que garanticen, por lo tanto, todos los recursos necesarios para que esos refugiados puedan llegar con todos los derechos y con todo lo que tienen derecho, porque así lo establecen las leyes. Esas leyes que son tan sacrosantas cuando se trata de proteger la propiedad privada y los derechos del capital, pues que también lo sean para esto, que siempre lo han sido. Es decir, y eso hay que exigírselo a los gobiernos, hay que exigírselo, pero hasta la saciedad y hasta donde haga falta. Es decir, hay que levantarse indignados ante esto, y decírselo a la Merkel y decírselo a Rajoy. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, en primer lugar. Y después, por supuesto que la solidaridad, pero en primer lugar que los gobiernos cumplan la ley y hagan lo que deben hacer. La verdad que completamente de acuerdo con las dos intervenciones, la de Rubén y la de Soto. De hecho, es muy importante una de las cosas que ha comentado Soto, que es lo de que al final va a haber que ir a Hungría a por la gente. Si nos damos cuenta, en los comentarios que ha hecho nuestro gobierno, pues hay una cota de gente que es la que quieren traer, que es la que van a traer legalmente. Entonces, realmente nosotros estamos haciendo sistemas, o sea, desde diferentes ámbitos, en todas las ciudades, igual que está el de Valencia, hay uno en Asturias, hay otro en Madrid, etcétera, que está consiguiendo plazas de acogida para diferente gente, que tiene una capacidad de absorción muy grande. De hecho, este movimiento ciudadano está haciendo una presión que le está sacando los coloretes hasta a Rajoy, porque realmente que la gente sea capaz de, antes que el propio gobierno, decir que quieren tener aquí a gente, hace que su discurso xenófobo en contra de aquel que viene de fuera, diciendo, oye, yo soy muy bueno, pero solamente voy a dejar a 200 y el resto os jodéis. Pues ese discurso, que es el que viene haciendo Rajoy, con mejores palabras de las que yo he dicho ahora mismo, pues realmente empieza a perder sentido cuando la gente se está uniendo para hacer lo que tiene que hacer nuestro gobernante. Es muy importante esa presión social que comentaba Rubén, porque precisamente es lo que está dándole la vuelta. De hecho, han metido tanto el discurso del miedo al terrorismo, a esos señores a los cuales ellos mismos han financiado precisamente para seguir teniendo la guerra, que al final pues, la gente ha reaccionado, y ha reaccionado ayudando a aquellos que son iguales. Nos puede pasar a nosotros, de hecho nos ha pasado, y no tan antiguamente. De hecho, yo soy hijo de inmigrantes, yo nací en Alemania, porque mis padres tuvieron que emigrar allí. Pero es que antes, mis abuelos vivieron una posguerra en la cual hubo muchos refugiados en diferentes zonas. Entonces, puedo decir que nuestro país siempre ha sido un país de migración, siempre nos hemos tenido que ir por culpa de tener malos gobernantes, y seguimos igual. Pues entonces la gente empieza a reaccionar en contra y se dan cuenta de que al final es la gente la que tiene que hacer. Si nosotros tuviésemos una democracia real, en la cual se hiciese aquello que desea la gente,
lo que tendríamos es una mayor implicación social y un mejor reparto de los recursos a la hora de satisfacer las necesidades de la mayoría de la población y no de satisfacer los excesos de una minoría, que es muy importante. Y bueno, respecto al comentario de Rubén sobre que viene desde la prehistoria, esto de tener diferentes clases, de hablar de metecos y ciudadanos, como hablaban los griegos, en la democracia ateniense, que realmente tenía democracia un 20% de la población, para encima solo los varones, y realmente aquellos trabajadores libres, los que no eran esclavos, se denominaban metecos, eran extranjeros que vivían en la ciudad. Y hoy en día viene siendo igual, o sea, nosotros tenemos una serie de sociedad, de clases, en las cuales tenemos unos ciudadanos en nuestro país y luego tenemos una serie de trabajadores, inmigrantes ilegales, que realmente hacen unas funciones en la sociedad, o sea, porque realmente tienen trabajos precarios, tenemos trata de blancas, tenemos diferentes fenómenos asociados a todos los fenómenos de migración y de discriminación hacia aquel que viene de fuera, que están corrompiendo nuestro sistema y que no deben de ser silenciados, porque muchas veces son silenciados los problemas como por ejemplo el de la trata de blancas. O sea, normalmente las mujeres que vienen de países del este o que vienen de Sudamérica o de África y vienen a prostituirse en redes de esclavitud moderna, se llama trata de blancas, y que no se habla en ningún medio casi nunca, son auténticos esclavos. Aquellos señores que vienen traídos por mafias a trabajar en nuestro país vendiendo CDs o vendiendo cualquier otra historia, muchas veces son fruto también de auténticas mafias que les hacen ser esclavos de este sistema. Todo esto se está permitiendo precisamente por el discurso de la xenofobia y del miedo a aquellas personas que tienen el mismo derecho que nosotros a poder vivir. Claro, ¿qué podemos pensar de un gobierno como el que tenemos y con un presidente, y lo digo bien claro, es un verdadero sinvergüenza, porque ha llegado al poder engañando incluso a sus propios votantes, ¿no? Porque ha incumplido todos y cada uno de los puntos de su programa electoral. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar de un gobernante que se atreve incluso a decir públicamente que, hombre, se puede ser solidario, pero a cambio de nada, ¿no? ¿Qué se puede pensar de un gobierno que criminaliza la subsistencia y el derecho a tener una vida digna? Pues bueno, recalco lo que estáis comentando y especialmente lo que ha comentado Rubén. Hay que mentalizar a la gente, dejarle claro a esta gente que eso no es lo que tienen que hacer, lo que dicen las leyes, su comportamiento no es legal, y eso hay que hacerlo a través de las urnas, sin lugar a dudas. No olvidéis una cosa, que es que lo que les interesa en el fondo es tener una legión de gente que trabaje por prácticamente el pan. Eso es lo que interesa, y que de esa forma tengan a los que sí están legales cogidos, porque el trabajo lo repartimos. Si este lo hace por un pan, pues para ti no hay trabajo o compites en las mismas condiciones. Esa legión de parados y de paniaguados que pretenden es lo que quiere establecer el capitalismo, y de eso se trata. Y esos mismos que son los que contratan a esos paniaguados son los que después están en los bares haciendo los discursos xenófobos. Es alucinante el cinismo de esta gente, la verdad. Hola, buenas noches, compañeros. Pues nada, soy Manuel, no he llegado tarde, pero me gustaría aportar mi granito de arena a este programa. Y os quería comentar de que, bueno, ante todo quiero que sepáis que yo no soy catalán, yo no soy español, ni soy europeo. Yo soy un ciudadano del mundo, por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con que se le dé ayuda a estos refugiados. Dicho esto, me gustaría que alguien me explicara por qué en uno de estos programas nuestros se puso en tela de juicio el círculo de musulmanes, y ahora tenemos que estar defendiendo que se recoja a todos estos refugiados. No lo entiendo.
Bueno, yo realmente, Manuel, no recuerdo si en algún programa bueno, yo no estaba por lo menos, se puso en tela de juicio al círculo musulmán o no, o simplemente se habló de algún tema. Normalmente hay una cosa que es al discriminar la diferencia de clases de las personas, se crea un etnocentrismo. No hay ningún problema porque haya un círculo musulmán, mientras no defienda, por ejemplo, que no haya separación entre Iglesia y Estado. Pero bueno, en cuanto a cualquier círculo, hay círculos de 20.000 historias y todos son igualmente válidos dentro de Podemos y tienen una función en coger un colectivo. De hecho, la definición de círculo es que aquellas personas que tienen algo en común y quieren cambiar un tipo de realidad, pues pueden crear un círculo en cuanto al ámbito que quieren cambiar. Esa es la idea de los círculos de Podemos. O sea, si nosotros hacemos un círculo, por ejemplo, de desarrollo rural, es porque entendemos que en el desarrollo rural hay que cambiar una serie de cosas para que mejore la situación de las personas. De la misma forma en cualquier otro círculo. Respecto a lo que estábamos hablando del gobierno, de cómo, como estaba comentando Rubén, que criminaliza la subsistencia, pues realmente es que es cierto, criminaliza la subsistencia de la misma forma que criminaliza a las víctimas. O sea, es muy fácil coger y decir, ahora, es que vienen los señores musulmanes de otro país, vienen aquí, los musulmanes son radicales. Bueno, pero los que realmente sufren precisamente del extremismo radical, yihadista, que puede darse en el Estado Islámico, son las personas que vienen. Esos son los que más lo están sufriendo. A esas personas son a las que les está pasando. Sí que hay atentados fuera, pero dentro hay muchísimos más, dentro de su país. Simplemente decir que siempre se han criminalizado a las víctimas, de la misma forma que se intenta criminalizar a la mujer en la violencia de género. Precisamente fijaros en la campaña que se ha hecho en este ámbito. Se puede ver como todas las asociaciones precisamente por la igualdad pues veían cómo se criminalizaba precisamente intentando normalizar que existan estas conductas reprobables. Esta es la solución que nos da el gobierno. Pero contra este gobierno y contra el gobierno del capital y precisamente el gobierno que se nutre de la diferencia entre las personas y que niega precisamente los derechos humanos en aras precisamente de etnocentrismos y de un reparto desequitativo de la riqueza, hay una solución que básicamente es un cambio en las políticas. Simplemente entendiendo lo que se pasa y lo que está pasando, se pueden cambiar las cosas. Y es muy sencillo. Una vez que se entiende lo que está haciendo nuestro gobierno o lo que hace otro gobierno o lo que hacen los grandes poderes, pues si la gente lo entiende, lo puede transmitir a los demás. Y una vez que todo el mundo, ¿de acuerdo? Y se ve bastante obvio lo que se pretende hacer con las cosas, pues simplemente con no dejarles hacerlo, ya tenemos un cambio. Y eso es lo que hay que hacer. Nos juntamos, les decimos que no queremos que hagan las políticas y les obligamos a que no las hagan. Lo haremos a través de las urnas o lo haremos a través de las calles o a través de los medios pertinentes que tenemos en democracia. Tenemos la posibilidad de cambiar el sistema. Tenemos la posibilidad de hacer un mundo más justo. Y para ello solo necesitamos votar aquellos poderes que nos den la mayor posibilidad de elección. Votar para tener un sistema más democrático. Y con democracia no solo hablo de votar cada 4 años, sino hablo de que se represente realmente el interés de la mayoría, que se permita a la gente decir lo que piensa ante cualquier decisión o ante la mayor parte de ellas al menos, y además que se le den los datos objetivos a la gente para poder ejercer libremente ese derecho y la educación suficiente para poder entender las cosas que se le dicen. Claro, Tony, además, tú fíjate que también esto que está ocurriendo en cuanto a la xenofobia y el rechazo a los refugiados no es nuevo en absoluto. Es decir, nos ocurrió a nosotros en Francia en el 36. Es decir, los españoles estaban recluidos en campos de concentración en los que eran absolutamente maltratados, en muchas ocasiones asesinados y que sufrieron lo indecible. Es decir, hay testimonios
testimonios terroríficos de cómo fueron tratados los españoles en los campos de concentración franceses, porque la xenofobia no era algo que únicamente tenía que ver con la España franquista o con la Italia del Duce o con la Alemania de Hitler. Es decir, en otros gobiernos, como también en Francia o en Inglaterra, había esa xenofobia y había esa misma involución de la que ahora estamos hablando. Es decir, porque es hija de lo mismo, del CRA del 29 aquí del 2008. Entonces, ya ocurrió eso. Y otra cosa, el oro ese famoso no solo se fue a Moscú, ojito, el oro español, el oro de la República Española se fue también a Londres y se fue también a París, porque también los franceses y los ingleses vendieron armas casi siempre obsoletas y en un pésimo estado a la República Española y se las vendían a precio de oro. Y en ocasiones incluso los franceses detuvieron esas armas y no las dejaban pasar, los detenían en la frontera. Es decir, que sobre ese tema hay mucho que contar y nada es nuevo. Esto ya ha ocurrido. Estamos repitiendo la historia y ya sabéis que la historia siempre cuando se repite, en primer lugar es como tragedia y la segunda como farsa. Ahí estoy de acuerdo contigo. De hecho, la xenofobia del 36, precisamente, aquí no hubo una xenofobia exactamente por raza, aunque podría haberla, sino precisamente por freno al comunismo. De hecho, las democracias burguesas, que se llaman, precisamente Francia o Inglaterra, traicionaron a la democracia de la República. Y la traicionan precisamente por miedo al comunismo. Y de hecho, una prueba de ello es que a partir del 43, cuando coge y se valida el régimen franquista por parte de Estados Unidos y del resto de potencias, que es cuando coge y se da la orden precisamente de Carrillo desde Francia, de que salgan por su propio pie los guerrilleros de España, pues en ese momento se ve cómo se va a utilizar el fascismo en España para frenar el avance de aquella otra fuerza que es el enemigo, de una posibilidad diferente al sistema que hay. Que no quiero decir con esto que el sistema de la URSS sea el sistema ideal que hay que perseguir. Lo que sí que ponía en peligro realmente a estas democracias burguesas, a este neoliberalismo y a el poder del capital que ahora mismo rige en el mundo, era la posibilidad de que la gente pueda pensar de forma diferente y pueda pensar que se pueden repartir los recursos entre las personas y aumentar el bienestar de la mayoría. Uno de los comentarios que hablábamos antes era sobre la tecnología, ¿no? Del número de horas que se necesitan trabajar. Pues, normalmente cuando se hace un invento o se aumenta una tecnología, se hace en aras del beneficio de la humanidad. Era en el siglo XIX, cuando cogía y alguien inventaba pues, la dinamita, pues lo que se pensaba era que no iba a hacer falta que 20 personas estuviesen picando 2 días para coger y sacar piedra de una cantera, sino que en pocos minutos se podía conseguir hacer el mismo trabajo y con ello la gente tendría que trabajar menos. La cosa es que con la tecnología lo que podemos conseguir es un bienestar de la gente si se reparte, o sea, si la visión global es utilizar esa tecnología para beneficio de todos, en lugar de pensar, que es desgraciadamente es el pensamiento imperante en nuestra sociedad actual, que con esa tecnología lo que se va a conseguir es no dar trabajo a la gente para conseguir tener menor coste laboral. De hecho, se está hablando de coste laboral en vez de hablar de plusvalía de la labor. Es muy diferente el concepto. O sea, estamos tomando a aquellas personas que nos dan el dinero o que damos el dinero en las empresas como un coste en la empresa, cuando es completamente ilógico, por cada trabajador la empresa gana. Entonces, no puede pensarlo al revés. Y mientras ese pensamiento no se le dé la vuelta, mientras no empecemos a pensar las cosas con lógica, pues entonces iremos mal en esta sociedad. Y es bastante sencillo darle la vuelta. O sea, si nadie trabaja, el señor que se lucra deja de lucrarse. Ese es el fundamento de la huelga y sigue siendo igual de válido hoy en día que fue en otros tiempos. A pesar de cómo están las crisis y a pesar de todo. O sea, la gente puede reclamar sus derechos y tiene esa posibilidad, porque estamos en una democracia, al menos que sea burguesa, y existe otra forma de ver las cosas. Y ese es el problema, el auténtico pavor que tienen. ¿Por qué cuando una compañía eléctrica, cuando hay una cooperativa de consumo energético, nos damos de baja de la compañía eléctrica, nos llaman 20.000 veces para que no entremos en ese tipo de cooperativa?
porque es una forma diferente de hacer las cosas que no beneficia al capital. Sin embargo, si cambiamos de distribuidora eléctrica normal del sistema, prácticamente no nos van a llamar ni una vez. Eso es uno de los mayores ejemplos y de lo que tiene miedo el sistema. El sistema al final tiene miedo a que la gente se organice, y se organice sabiendo la verdad y sabiendo cómo actuar para atajar los abusos del poder. Bueno, yo quería, antes de acabar el programa, contestarle al compañero Lolo, porque creo haberle entendido bien lo que ha planteado. Es decir, una cosa muy distinta es que el pueblo quiere que se respete una ley europea dentro de los derechos humanos, que es la defensa a la supervivencia de los refugiados, ¿no? Porque peligra su vida. Y otra cosa muy distinta, ya que no son asuntos paralelos, en ningún caso, es lo que has comentado de los círculos, ¿no? Yo sí comprendo personalmente que haya gente que no apoye un círculo musulmán o un círculo del Vaticano o círculos así de concretos, porque dentro de lo que es la lucha para un cambio de sistema se pueden unir por tener algo en común, como decía Tony. Pero bueno, lo que estamos intentando es separar lo que son las creencias del poder político. Entonces, bueno, tú te puedes meter en un círculo y a título personal, a título muy individual, tienes todo el derecho del mundo a disfrutar de una creencia, pero no aplicarla dentro de un terreno político, porque es lo que queremos separar. Otra cosa, insisto, muy distinta es lo que la gran mayoría del pueblo español quiere que se respete, que son los derechos humanos y el derecho a asilo y a la supervivencia de la gente que sale de su país para sobrevivir. Y creo haberte contestado. Sí, Javier, creo que me has contestado y lo he entendido lo que me quieres decir. Pero bueno, es tarde y no hay tiempo. Me gustaría seguir argumentando cosas que no me va a dar tiempo, ni tenemos espacio, ya lo sabéis. Pero bueno, he entendido tu explicación. Pues compañero, esto se puede discutir en otro programa tranquilamente. Hoy, como lo íbamos dedicándonos más bien al problema del derecho humano del refugiado, precisamente en la cuestión siria, y yo creo que bueno, prácticamente todos estamos de acuerdo en que hay que ejercer el derecho precisamente al asilo, que está dentro de la legislación internacional europea y dentro de los derechos humanos, y que estas personas que tienen que venir son personas igual que nosotros y tienen el derecho a poder vivir dignamente y por lo tanto tienen todo el derecho a venir, y además la gente lo está entendiendo así, y precisamente estamos en uno de los momentos más bonitos de toda esta crisis económica que ha habido y de los últimos tiempos, los cuales la gente se vuelve solidaria, a pesar de estar pasando auténticamente mal en el país, se vuelven solidarios con aquellas personas que tienen que ser solidarias, porque tienen el derecho y la gente lo ha entendido así. Por eso están haciendo estas redes, por eso todo el mundo está presionando a su propio gobierno y están yendo por delante diciendo aquí tiene que venir la gente porque tienen derecho a vivir y no se puede permitir que se les masacre. Es muy importante y bueno, a mí es una cosa que me está llenando de orgullo, y me siento orgulloso de que en mi país se está haciendo esto, y me siento orgulloso de que en mi continente se esté haciendo esto y de que en el mundo haya tendencias hacia la compasión y hacia ayudar a los demás, que es lo importante y es lo que nos va a dar una mejor forma de vida a todos. Y bueno, para acabar, pues deciros a todos que muchas gracias por escucharnos. Hemos pasado un poquitín de la hora, que es un orgullo contar con vosotros, y que bueno, aquí nos tenéis para cuando queráis escucharnos. Un abrazo y hasta mañana. Pues un verdadero lujo. Como siempre, estar entre vosotros le hace a uno sentir que estar ahí, que la lucha vale la pena, y que si no nos ayudamos los unos a los otros, es decir, el pueblo, esto no va a cambiar. Así es que esta y vuestras voces es una de las mejores armas. Buenas noches, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Tony, un programón, y hasta la siguiente. Un abrazo a todos.
Pues un abrazo a todos y sigamos luchando contra esta involución que nos quieren imponer. Estupendo el debate y yo creo que se ha centrado todo pues como debería. Lolo, estoy contigo. Sin banderas y sin fronteras. Humanidad. Buenas noches a todos. Enhorabuena, compañeros, un programón, como siempre. Y desde el canal Reiniciando el Sistema os invitamos al próximo programa que veréis publicitado en el Twitter, en el Face y dentro de muy poquito los programas en el YouTube. Y con la canción con la que hemos empezado, de unos niños sirios pidiendo ayuda, nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por estar ahí. يرضيكن أطفال صغار وعم يقتلنا بطش الجيش يا عالم ندوا إيديكن ما بتردوا علينا ليش يرضيكن أطفال صغار